Representante Gabriel Vallejo Chuffi, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted y para todo el equipo de la Hora de la Verdad, igualmente para todos los oyentes. Bueno, al fin Francia Márquez es rica o es pobre. Es pobre porque cobra subsidio de ingreso solidario y está inscrita en el Sisbén, pero no lo es tanto cuando se muestra propietaria de un apartamento de estrato 4 que vale 150 o 200 millones de pesos. ¿Qué opinión tiene usted sobre el particular referente a la fortuna o desfortuna de la candidata a la vicepresidencia de la República en la fórmula de Petro? Doctor Fernando, lo que el país evidenció en estos últimos días frente al caso de Francia Márquez es una vergüenza total y absoluta, entre otras cosas porque es el descaro, es el cinismo de lo que es la izquierda colombiana, los progresistas. Ella se considera ser pobre porque, utilizando su misma frase, es un merecimiento que ella tiene de todos los colombianos de que le paguemos la medio bobadita de 4 millones de pesos porque dice ella que se los merece y que ella está en esa igualdad que tanto predican, porque recuerde usted, doctor Fernando, los progresistas colombianos y en general los del mundo entero aman tanto a los pobres que los multiplican. Y cuando ellos predican la igualdad, la predican es porque quieren que todos seamos pobres. No, lo de Francia Márquez es una vergüenza total y absoluta. Por supuesto que no es pobre, una persona que seguramente nació en unas condiciones muy difíciles, no lo desconozco, pero que por alguna otra circunstancias ha logrado salir adelante, ha logrado educarse. Doctor Fernando, Francia Márquez es abogado, especialista en escrituración de animación, una persona que en el 2018 recibió un premio supremamente importante en materia medioambiental, en donde las fuentes dicen que reciben aproximadamente $200,000. No, doctor Fernando, aquí lo que tenemos es un caso de corrupción, de deshonestidad del Estado colombiano, en donde lo primero que ella debió haber dicho y hecho fue haber devuelto los 4 millones de pesos que se le pagó, los más de 21 giros que recibió de la plata de todos los colombianos. Y bueno, si eso es ser elegida vicepresidente, doctor Fernando, en donde le roba a los colombianos 4 millones de pesos, entre otras cosas por un supuesto merecimiento, imagínese usted siendo, en un hipotético caso, elegida vicepresidente. Yo estoy absolutamente indignado, doctor Fernando, y también lo digo, y lo he venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, el Sisbén, ese sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, es un desastre. Aquí hay miles, no decenas ni cientos, doctor Fernando, miles de ciudadanos que le están robando, que nos están robando, porque no tienen derecho a tener estos programas sociales. Y el caso de Francia Márquez es tan solo uno. ¿Cuántas denuncias recibimos, doctor Fernando, a diario de personas en los pueblos? Se dan cuenta. El señor que tiene varios locales comerciales, que recibe además el giro del exterior y recibe los beneficios del Jóvenes en Acción, de Familias en Acción, de la devolución del IVA. El caso de Francia Márquez demuestra que ese es un sistema, en mi opinión, que hay que replantear. Hablan de que hubo una actualización, pero lo de Francia Márquez, insisto, doctor Fernando, es un caso de corrupción de frente. ¿Cómo les indigna a estos progresistas la corrupción en general, que obviamente nos indigna a todos, pero son incapaces de ver esa viga de corrupción que tienen ellos en su ojo propio, doctor Fernando? Bueno, de manera pues que la señora se predica pobre para recibir subsidios, pero no ejerce como pobre. Y del apartamento que tiene en la ciudad de Cali, ¿qué nos dice usted, representante Vallejo? Pues, doctor Fernando, lo del apartamento de Cali, observe que primero es un apartamento, dicen que está entre 200 y 300 millones de pesos. Un apartamento que compró antes, oiga esto, que esto es lo más grave, antes de postularse al programa, de inscribirse en el Sisbén de ese entonces, que era el Sisbén número 3, y lo primero que tendrá que ella que decir es que si en Colombia
los pobres tienen derecho a tener apartamentos de más de 200 millones de pesos. Entonces yo no sé cuál es la pobreza que la señora Francia Márquez predica. Un apartamento que está en estrato 4, que es un conjunto residencial, que tiene piscina, y que yo le pregunto a la señora Francia Márquez, ¿cuántos pobres en Colombia tienen apartamentos de 200 millones de pesos? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo de esa doble moral, doctor Fernando, de esa doble moral de la izquierda colombiana, de la doble moral de la campaña de Gustavo Petro y de Francia Márquez, en donde al final terminan en un falso victimismo, pero aquí es una demostración de que la señora Francia Márquez es de todo menos pobre. Yo los invito a que revisen la página web de la señora Francia Márquez y se pregunten si su actividad profesional hace creer que Francia Márquez es pobre. Entonces lo que aquí hubo fue un engaño directo al Estado colombiano, un engaño directo al pueblo colombiano para recibir un subsidio, en mi opinión, al que no tenía derecho. Ahora, sale la directora de planeación, la doctora Botero, a hablar de que cumplía esas condiciones, pero yo se lo digo, yo no sé qué condiciones, la de pobreza extrema, la de vulnerabilidad y la de pobreza monetaria, créame, doctor Fernando, que no las cumplía. Es que la línea de pobreza monetaria en Colombia está más o menos en unos 330.000 pesos mensuales, la de pobreza extrema en unos 150.000 pesos mensuales, es decir, de acuerdo con los lineamientos, una persona, un ciudadano colombiano que se gane menos de 330.000 pesos mensuales está en línea de pobreza monetaria, y aquel que devengue menos de 150.000 pesos mensuales está en línea de pobreza extrema. Me pregunto si la señora Francia Márquez está en estas dos condiciones. Por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, insisto, lo otro es que hay que revisar entonces cuáles fueron los criterios del ingreso solidario, porque nos están diciendo que no es un tema de propiedades, que no es un tema de activos, sino que era un tema de ingresos, y yo creo que si eso es así, y los casos de Francia Márquez, como creo yo, doctor Fernando, hay, que no son decenas ni son contados en la mano, sino que hay miles en Colombia. Aquí lo que tenemos es muchísimas personas actuando de manera deshonesta, que le están robando la plata a los colombianos, y que es tan indignante eso como aquel servidor público que se apropia de los recursos de todos los colombianos. Suele pasar eso, ¿no? Los que predican esos temas de lucha contra la pobreza y contra la pobreza extrema están ocultando con frecuencia cosas que no quisieran que se sepan. Francia Márquez no estará muy contenta con que se haya descubierto que tiene un apartamento que vale por lo menos 200 millones de pesos. Según las escrituras, me parece que está en 150 millones, subvaluado, como se subvaloran tantas cosas para pagar menos impuestos, menos de los impuestos de los que habla tanto Gustavo Petro y de los que tendrá que hablar también la señora Francia Márquez. Así que el valor real de ese apartamento puede estar entre 250 y 300 millones de pesos, estrato 4, con piscina, pero ella es pobre y está en el Sisbén y cobra subsidio de ingreso solidario. Esas son las contradicciones y esas son las circunstancias que el país no puede pasar por alto y que no puede permitir. Pues, representante Gabriel Vallejo, muchísimas gracias, y quién sabe de cuántas cosas más nos vamos a enterar en el próximo tiempo sobre estas circunstancias, ni se diga de la fortuna de Gustavo Petro, que es él o su esposa, cuando menos, persona muy rica que habla en favor de los pobres, pero no sabe uno si es para multiplicarlos. Los quiere tanto que quiere que haya muchos pobres en Colombia, y a eso nos está condenando. Y esas son las circunstancias que se vive en estos países. Mire usted que la última noticia que tenemos es que en los últimos 6 meses han dejado Cuba, porque es insoportable vivir en Cuba, más de 80.000 cubanos en los últimos 6 meses. Noticia absolutamente clara, demostrada. En los últimos 6 meses han tenido que abandonar Cuba 80.000 personas.
Los que tanto predican, practican poco. Representante Gabriel Vallejo, de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy estrecho. Muchas gracias, doctor Fernando. Un feliz día para todos.